Right now I'm feeling totally drained, totally tired, and totally on edge, and I feel like going up there and killing it again. I'm about to snap on it. We receive a frantic, and I do mean frantic, call from Jackie Hernandez. We listen to it on the machine, and she is frightened out of her mind. Ah! I'm not staying here, Barry. I'm out of here. I gotta get out of here. I can't stay here. The objects were being thrown across the room. The kids' toys were being levitated off the ground. I was just ready to, just jump in the truck and just drive until it ran out of gas. Jackie? Yeah, I heard it. Like they lost the line. Jackie, it cut the line. The phone conversation was interrupted. The call was interrupted by, it was disconnected. Jackie? Jackie? We were talking. Hello? You just cut the line. What happened? Are you guys there? Are you guys there? Yeah. You know, she won't get any sleep. We better go down and get her. Jackie? What? We're gonna come down and get you. Okay? Okay. All right, we're coming right now. Okay, hurry, please. I don't know how long I can stay here. We're leaving right now. Okay. A finales de 1988, Jackie Hernández era una madre de 23 años en busca de un nuevo comienzo. Estaba embarazada de su segundo hijo y su matrimonio se venía abajo en medio de conflictos domésticos. Decidida a construir una vida mejor para ella y sus hijos, Jackie dejó a su marido y se mudó con su hijo de 2 años, Jaime, a un pequeño bungalow en el barrio de San Pedro, en Los Ángeles. Aquella modesta casa en el 593 de West 11th Street tenía más de 80 años, con un suelo que crujía, paredes delgadas y, como Jackie pronto descubriría, un ocupante maligno invisible al ojo humano. Bienvenidos a otro caso paranormal real. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Jackie Hernández y su casa embrujada de San Pedro. Si queréis ver más casos paranormales de este canal, están en la misma lista de reproducción donde dejo este. Antes de empezar, dejo por aquí mi canal secundario, que es donde estoy subiendo los vídeos de historias de Reddit, el podcast, mis redes sociales, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta y ya empecemos con el caso del poltergeist de San Pedro. San Pedro es una tranquila comunidad costera junto al puerto de Los Ángeles, conocida por su industria pesquera y su historia marítima. Para Jackie, la pequeña casa parecía un refugio al principio, un lugar donde podría criar a su hijo pequeño y esperar en paz el nacimiento de su hija Samantha. Su vida en San Pedro era monótona y ordinaria. De igual manera, vivía en una típica casa de un solo piso, con pintura descascarada y un desván en la parte superior. Pero desde el momento en que se mudó, en noviembre, Jackie sintió una persistente inquietud, la sensación de que no estaban solos. La atmósfera del bungalow era extraña, como una pesadez sutil que se asentaba en las habitaciones como una niebla invisible. Por la noche, Jackie permanecía despierta en la cama, embarazada y preocupada por su futuro, sintiendo que algo la observaba en la oscuridad, más allá de la puerta de su dormitorio. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando a su alrededor, escuchando y esperando. Pocas semanas después de haberse mudado, comenzaron a ocurrir perturbaciones extrañas que hicieron que Jackie cuestionara sus propios sentidos. Comenzó de forma leve, comenzó escuchando sonidos inexplicables por la noche, un chirrido agudo que resonaba a través de las paredes y un ruido como de algo correteando sobre el techo. Al principio lo atribuyó a ratas en el ático o a los crujidos normales de una casa antigua enfriándose de noche, pero los ruidos persistieron y aumentaron en intensidad. Algunas noches escuchaba lo que parecía ser gravilla o piedrecillas cayendo dentro de las paredes, golpeando contra los listones de madera. Otras veces un sonido agudo y penetrante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, lo que la obligaba a taparse los oídos. Jackie se levantaba para investigar, subía con cuidado a una silla para abrir la trampilla del ático en el pasillo. Cada vez que lo hacía esperaba encontrar un respiradero suelto o algún animal andando. Sin embargo, siempre que miraba dentro de la oscuridad,
polvoriente del ático con su linterna, no veía nada fuera de lo común. Hasta que una noche, para su sorpresa, encontró la trampilla del ático abierta por sí sola, como si alguien la hubiera levantado desde arriba. Jackie sabía que no la había tocado y ninguna corriente de aire podría haberla empujado. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que lo que hacía los ruidos quizá estaba entrando y saliendo del ático. Conforme pasaban las noches, las cosas comenzaron a ser cada vez más desconcertantes. Los objetos domésticos no se quedaban en su sitio. Jackie podía salir de la habitación y volver para encontrar una silla movida o la puerta de un armario abierta sin motivo. Las puertas se abrían y cerraban solas, incluso sin corrientes de aire que lo explicaran. I've heard moaning, I've heard voices in the attic, I've heard breathing coming from both the bedroom and the kitchen. Balls went flying through the air today. A book went through the air today, just like a frisbee. The door closed on me, slammed on me all of a sudden. And lights from the kitchen and that light would go on and off. Un diván en la sala de repente se plegaba sobre sí mismo como si una fuerza invisible lo hubiera pisado. Ocurría una y otra vez, a menudo con alguien sentado o acostado sobre él. En un instante, Jackie o algún visitante estaban descansando en el diván y al siguiente se encontraban en el suelo junto con el colchón, sorprendidos y desconcertados. Cada vez que inspeccionaban el marco de la cama no encontraban nada roto. Era como si manos invisibles lo desarmaran deliberadamente. Incluso el gato de Jackie notaba que algo no iba bien. El gato, normalmente muy tranquilo, se erguía de golpe, con el pelo erizado, y perseguía cosas invisibles a lo largo de las paredes de la casa. En más de una ocasión, Jackie observó con alarma cómo miraba fijamente hacia una esquina vacía. A mí esto me pasó en una casa donde una perrita siempre ladraba en una esquina específica, donde nunca había nada, y se me hacía evidente que ella podía ver algo que los humanos no podíamos ver. El gato de Jackie seguía con los ojos algo invisible que parecía escabullirse justo fuera del alcance de la vista humana. El gato maullaba y arañaba el yeso de las paredes para luego bufar y salir corriendo, como si aquello que perseguía se hubiera vuelto contra él y le hubiera dado miedo. Estos episodios dejaban a Jackie sintiéndose disgustada y vulnerable. Pensaba que acaso el estrés la estaba haciendo alucinar a ella y a su gato. Se preguntaba si el embarazo y el agotamiento de trabajar en varios empleos mientras cuidaba de su hijo podrían estarle jugando una mala pasada. A veces intentaba restar importancia a los hechos, diciéndose a sí misma que quizá el estrés de la mudanza y la maternidad soltera la estaban volviendo demasiado sensible. Pero los incidentes solo aumentaban en frecuencia e intensidad a medida que el invierno daba paso a los primeros meses de 1989. Una noche, aproximadamente un mes después de haberse mudado, Jackie invitó a una amiga y vecina llamada Susan Castañeda a pasar un rato en su casa. Susan era también una madre joven, vivía en la casa contigua y Jackie confiaba lo suficiente en ella como para contarle sus inquietudes. Las dos mujeres estaban charlando en la sala cuando un estruendo repentino las interrumpió. El fuerte golpe provenía de la cocina. Con el corazón acelerado, Jackie se adelantó hacia allí con Susan detrás de ella, sin saber con qué se iban a encontrar, descubriendo una escena tan extraña como desconcertante. Un cuadro enmarcado que normalmente colgaba en la pared de la cocina estaba fuera de su gancho, recostado cuidadosamente sobre la encimera, apoyado contra el salpicadero sobre el fregadero. Los clavos que sostenían el cuadro no solo habían sido arrancados, sino que estaban de pie sobre la encimera, perfectamente equilibrados sobre sus estrechas cabezas. Era como si alguien o algo hubiera retirado con delicadeza el cuadro, lo hubiera dejado con cuidado a un lado y luego hubiese colocado los clavos con precisión, desafiando la gravedad en una muestra absurda de provocación. Susan y Jackie se miraron entre ellas incrédulas. Ninguna de las dos podía entender cómo un simple cuadro cayéndose acababa en semejante disposición. Para Susan era evidente que algo antinatural estaba ocurriendo ahí. I don't know what it is, but I saw it and I smelled it. I experienced it. I felt it. It touched me. It talked to me. It communicated to me. It did things here at my house to let me know that it was there. Si Jackie aún albergaba la esperanza de que
todo se debiera a una persona viva, un intruso o alguien que le estaba gastando una broma. Esa esperanza se desvaneció al darse cuenta de que ninguna mano humana podría haber creado esa escena en completo silencio y en tan poco tiempo. Las implicaciones eran escalofriantes. Era evidente que una inteligencia maliciosa estaba en la casa con la intención de asustarlas o hacerles daño. Los clavos estaban colocados con la punta hacia arriba, claramente con la intención de que alguien los pisara. Este incidente fue la primera señal inequívoca para Jackie de que la entidad en su casa no solo jugaba bromas, sino que tenía la intención de hacer daño. El impacto de ese momento también le trajo un retorcido alivio. Otras personas estaban presenciando los fenómenos también. Susan lo vio. Así que en ese momento de alguna manera se quedó tranquila porque supo que no estaba inventándose cosas ni se había vuelto loca. Susan, aunque sacudida, no era del todo escéptica, tenía una mente abierta respecto a lo paranormal. De hecho, su respuesta fue serena, ayudando a Jackie a recoger los clavos y reconociendo con calma que algo extraño ocurría. Tranquilizó a Jackie dándole la certeza de que tenía a alguien de su lado. Durante las semanas siguientes, otros amigos y las niñeras también reportaron experiencias extrañas en el bungalow. Se vieron luces flotando, aparecían olores fétidos y los objetos a veces se deslizaban o caían en presencia de los visitantes, como si manos invisibles los empujaran. Cada testimonio reforzaba la determinación de Jackie y su cordura. Comenzó a documentarlo todo llevando un diario donde anotaba los sucesos con meticulosos detalles. Se convirtió en un ritual nocturno. Después de acostar a Jaime, anotaba los eventos extraños del día, desde lo trivial, una cuchara encontrada en el suelo, hasta lo aterrador, un susurro en la oscuridad. En una entrada describió la aparición de un líquido maloliente que se materializó en la cocina, una sustancia viscosa que parecía sangre mezclada con algo negro, goteando de la nada sobre la encimera. El olor era pútrido y le provocaba arcadas, pero al limpiarlo y revisar si había fugas o comida derramada, no encontró nada ni explicación alguna. En otra ocasión, Jackie y una amiga notaron esferas de luz, orbes brillantes flotando cerca del techo de la cocina, moviéndose perezosamente por el aire antes de desaparecer. Cuando Jackie fue a buscar su cámara para fotografiar las orbes, el aparato dejó de funcionar inexplicablemente, negándose a disparar las fotos, a pesar de que había funcionado minutos antes. Otra amiga llamada Tina Lawler solía cuidar a Jaime por las noches para ayudar a Jackie. Más tarde, Tina contaría un incidente espeluznante ocurrido una noche tranquila. La casa llevaba un rato en silencio mientras Tina leía en el sofá y Jaime dormía en su habitación. Preocupada por el inusual silencio del niño, Tina fue a verlo. Al acercarse a la puerta cerrada del dormitorio en el pasillo oscuro, la puerta se abrió lentamente por sí sola, sin hacer ruido, como si una mano invisible hubiese girado el pomo para darle paso a Tina. Intrigada, Tina miró dentro y vio a Jaime profundamente dormido. Cerró suavemente la puerta y volvió a la sala de estar. Pero antes de poder sentarse, escuchó el crujido suave de las bisagras. Se dio la vuelta y vio que la puerta del cuarto de Jaime se había vuelto a abrir sola, justo frente a sus ojos. No había nadie más en la casa. En ese momento un escalofrío la recorrió y pensó: alguna fuerza invisible vigila al niño dormido. Reuniendo su coraje, volvió a la habitación y cerró firmemente la puerta. Esta vez se quedó un momento con la mano en el pomo y la puerta permaneció cerrada. Aunque nada más sucedió esa noche, Tina admitió más tarde que el episodio la perturbó tanto que se negó a volver a cuidar al niño sola a menos que se solucionaran los extraños sucesos. El efecto acumulativo de estas primeras señales fue profundamente perturbador para Jackie. Empezó a sentirse acechada en su propia casa. Cuando caminaba por el pasillo por la noche, sentía como si unos ojos la siguieran desde los rincones oscuros del techo. A menudo veía un destello de movimiento con el rabillo del ojo, una sombra fugaz que desaparecía antes de poder mirarla directamente. Pero siempre que se giraba no había nada, salvo los muebles silenciosos y el leve olor a humedad que impregnaba la vieja casa. La sensación de una presencia crecía con cada semana que pasaba y esa presencia parecía ganar confianza, pasando de bromas sutiles a confrontaciones directas y aterradoras. When it got dark and I was alone, I still would have to wrestle with myself, and I was still going through the ordeal, I guess the after effects or whatever, of what had happened to me before. I was still traumatized, I guess you would say. I can't stay here. I can't stay home tonight. Anybody can come over? Huh? Anybody can come over? Everybody's out. I'm looking around, all the lights are out, everybody's out.
You all right? I'm so scared and I don't even know why. You feel something? Yes. Con la llegada de la primavera de 1989, la actividad paranormal pasó de la travesura sutil al completo terror. La hija de Jackie, Samantha, nació en abril de ese año. Su nacimiento debería haber sido una etapa de alegría, pero casi inmediatamente, después de traer a la recién nacida a casa desde el hospital, Jackie notó que la actividad paranormal no solo aumentó en frecuencia, sino que adoptó un carácter más amenazante. Era como si el poltergeist, ya cansado de jugar, se alimentara ahora del agotamiento y del miedo creciente de Jackie, fortaleciéndose con su estrés. Jackie informó que el fenómeno se aceleró exponencialmente tras la llegada de Samantha. Su pequeña casa se convirtió en un teatro de horrores inexplicables. Una tarde, poco después del nacimiento de la niña, Jackie volvía del mercado cargada de bolsas de la compra. Al cerrar la puerta con el pie y dirigirse hacia la cocina, una visión inesperada la detuvo en seco. Sobre la puerta de la nevera, las coloridas letras magnéticas con las que Jaime solía formar palabras infantiles habían sido reorganizadas para formar un mensaje espeluznante: vete al infierno. El corazón de Jackie se paralizó, se quedó ahí temblando, las bolsas resbalando de sus manos, mientras miraba las palabras. Había estado fuera de la casa solo unos minutos y nadie más había estado dentro. Sin embargo, algo había organizado deliberadamente ese mensaje para que ella lo viera. No había signos de entrada forzada, ni nada más en la casa estaba fuera de lugar. La entidad había escogido este método para comunicar su hostilidad. Se sintió violentada y amenazada. Abrazando a su bebé contra el pecho, Jackie casi podía imaginar una presencia cruel flotando cerca, riéndose de su angustia. Enfurecida, barrió las letras de la nevera con la mano, pero el daño ya estaba hecho. El asalto psicológico se había intensificado. Esa noche llevó a los niños en su habitación, negándose a dejarlos fuera de su vista. Jaime, de apenas 3 años, no comprendía del todo por qué su madre estaba tan asustada, pero se aferró a ella. Cuando Jackie finalmente se quedó dormida, experimentó una de las pesadillas más vívidas de su vida. En el sueño, Jackie se vio transportada al pasado, observando una escena en el puerto de San Pedro. Vio una imagen del puerto en los años 30, antiguos muelles de madera, agua golpeando contra los pilotes, el sonido distante de una bocina de barco, y de repente todo era caos. Vio a un joven siendo brutalmente atacado. El agresor blandía una pesada barra de plomo, golpeando el cráneo del joven con una fuerza espantosa. La víctima se desplomó y entonces Jackie sintió que se metía en su cuerpo, como si se hubiera convertido en ese hombre. La perspectiva cambió y ahora era ella quien recibía la golpiza y era arrastrada. Un par de manos fuertes la agarraban y le sumergían la cabeza bajo las aguas oscuras y aceitosas del puerto. Sintió el agua llenando sus pulmones. Se debatía con desesperación, viviendo el terror del hombre mientras era ahogado. Su consciencia desvaneciéndose lentamente. La sensación era horriblemente real. El ardor del agua salada en la nariz, el peso del agua encima, el dolor sordo del golpe en la cabeza. Justo cuando la última chispa de vida se desvanecía en ese estado onírico, Jackie se despertó de golpe. Jadeando y empapada en sudor, se incorporó de un salto en la cama, desorientada, con el corazón desbocado. Eran las 3 en punto de la madrugada. Samantha estaba durmiendo plácidamente en su cuna. Jaime estaba roncando suavemente a su lado, pero Jackie jadeaba como si realmente hubiera tragado agua y tenía la garganta irritada. El sueño permanecía vívido. No podía quitarse de encima la sensación de que no había sido una pesadilla cualquiera, sino una especie de comunicación, quizás una repetición de algo que realmente ocurrió tiempo atrás. En su diario describió más adelante cómo en el sueño se convirtió en el hombre muerto, sintiendo su pánico y su dolor mientras lo asesinaban. Fue una pesadilla que se repetía siempre con los mismos detalles espantosos: el puerto, la barra de plomo y el ahogamiento. En los días posteriores al incidente del mensaje en la nevera y la pesadilla, las manifestaciones físicas del acoso se intensificaron todavía más. Mientras hacía la colada o fregaba los platos, Jackie comenzó a notar un líquido inexplicable que rezumaba en diferentes partes de la casa, algunas veces desde las paredes, otras desde los apliques de luz o incluso de las vigas de madera cerca del desván. Una noche, mientras Jackie y su amiga Cristina Zovic, otra vecina que solía ayudarla con los niños, limpiaban la cocina y fregaban ollas en el fregadero, Cristina retrocedió de golpe con un grito. Señaló hacia arriba y a Jackie se le revolvió el estómago.
vieron gotas de un líquido rojo oscuro formándose en la pared sobre el fregadero. Descendiendo lentamente, una sustancia espesa parecida a la sangre se filtraba directamente a través de la pintura y el yeso, como si la pared misma estuviera sangrando. Ambas mujeres lo observaron con fascinación durante un momento, hasta que Jackie fue corriendo a por una toalla, mientras Cristina luchaba por contener las arcadas. Limpiaron la pared, solo para ver cómo momentos después el líquido emergía de nuevo a través de las franjas recién limpiadas. En pánico, Jackie abrió los armarios buscando el origen y con horror vio que el mismo fluido asqueroso goteaba también en el interior de los gabinetes, chorreando sobre platos y latas. Pronto se formaron pequeños charcos de ese lodo rojizo a sus pies en el suelo de la cocina. Parecía provenir de todas partes y de ninguna. Jackie tuvo la sensación de que la casa vomitaba toda su maldad. Mentalmente gritó "basta, por favor, basta", y justo en ese momento el flujo se detuvo, pero la cocina quedó impregnada con el hedor de sangre podrida y azufre. Everyone just left except us in the house. Things are starting to drip out of the cabinets. Nobody believes us, but it's happening, right, Jeff? There it is. There it is, right there. It's dripping. Unbelievable. The first night we were at the Hernandez house, Jackie told us about some viscous liquid dripping and oozing from various parts of the house. But we took some of the, I guess, liquid ooze, for lack of a better term, back to a lab to have it analyzed. Upon analysis, it was determined this was human blood plasma with a high copper and iodine content, and it was male blood. It's dripping. It's pooling up over this. Right down here in the corner, Jeff Bob. They tried to figure out a logical solution for, why it was happening, or possibly coming from a pipe, or what it could possibly be coming from other than just the walls. But there was no logical explanation. We have no explanation for how this type of fluid, bodily fluid, could be present anywhere outside of a human body, except perhaps in a laboratory. How it got in the walls, we know for a fact that there were no bodies stuffed in the wall. This sounds like a bad movie. It sounds like a bad novel, but this was anything but, and it occurred repeatedly. It wasn't just one occasion. Jackie recogió una muestra del extraño líquido en un frasco con la esperanza de conservar pruebas para un análisis posterior. De hecho, algunas de estas muestras fueron presuntamente analizadas, revelando que contenían plasma sanguíneo humano, aunque sin componentes celulares, un detalle inquietante que más adelante comentarían los investigadores. El episodio dejó profundamente alteradas tanto a Jackie como a Cristina, quien comprendió con temor que los relatos anteriores de Jackie no habían sido exageraciones, ya que ahora ella misma estaba implicada como testigo. Poco tiempo después, Jackie tuvo un encuentro cara a cara con la entidad, lo que le borró toda duda de que realmente estaba siendo acechada por un espectro. Tarde por la noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Jackie se tumbó finalmente en el diván del salón, con la intención de dormir un par de horas. Dejó encendida una pequeña lámpara que envolvía la habitación en un débil resplandor amarillo. Pasada la medianoche, un ruido la despertó. Era una respiración húmeda y áspera que provenía del fondo del pasillo. Parecía el sonido de inhalaciones laboriosas, como el jadeo de un enfermo de enfisema. Cada aliento era pesado y hueco. Ya Jackie se le erizó la piel. Al principio pensó que Jaime estaba despierto y congestionado por un resfriado. Se puso la bata y siguió el sonido en silencio para comprobarlo. La respiración la condujo directamente al dormitorio de Jaime y lo que vio allí hizo que la sangre se le helara. En la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, vio a Jaime durmiendo profundamente, pero no era la única que lo vigilaba. Sentado en la mecedora junto a la cama había un anciano que mostraba una figura demacrada y siniestra, encorvado hacia adelante observando fijamente al niño dormido. Su tez era gris, sus rasgos hundidos, parecía un cadáver vestido con ropa de trabajo, con camisa de franela roja y vaqueros sucios. Sus ojos, aunque en sombras profundas, aparentaban arder con un resplandor rojo sobrenatural y se clavaron en Jackie con una expresión de pura maldad. Durante una fracción de segundos, Jackie se quedó paralizada por el asombro. Su mente era incapaz de procesar la imposibilidad de que alguien más estuviera dentro de la casa. Entonces el hedor la golpeó, el mismo olor nauseabundo de putrefacción que había acompañado la sustancia de la cocina. Emanaba de esa figura llenando la pequeña habitación. Jackie soltó un grito corto y se lanzó hacia su hijo, colocándose instintivamente entre él y el intruso. Pero en ese instante el anciano simplemente desapareció
dejando únicamente la mecedora balanceándose suavemente como prueba de su presencia. Con las manos temblorosas, Jackie alzó a Jaime de la cama. El niño se despertó sobresaltado y llorando, mientras Jackie lo sacaba corriendo al pasillo rumbo a la puerta principal. Al pasar por la casa, cada persiana enrollada de las ventanas se elevó súbitamente, los resortes retráctiles estallando con fuertes chasquidos. Jackie salió corriendo con Jaime en brazos y pasó el resto de la noche sentada en el columpio del porche delantero, temblando con los ojos muy abiertos, abrazando a su hijo dormido mientras él descansaba intranquilo sobre su hombro. Milagrosamente, la pequeña Samantha permaneció dormida dentro de la casa, pero Jackie no tuvo fuerzas para volver a entrar hasta el amanecer, cuando la luz del sol finalmente le dio el valor necesario para rescatar a su hija. La aparición del anciano quedó grabada en la memoria de Jackie. Más tarde lo describiría con detalle. Una figura anciana desaliñada, con una aura de odio y ojos que brillaban sin emoción. Su mirada transmitía una amenaza y al mismo tiempo una extraña tristeza o amargura. El encuentro la dejó profundamente traumatizada. Durante días podía visualizarlo con claridad, los mechones de cabello fino sobre su cuero cabelludo moteado, la forma en la que los labios se retraían en una especie de mueca. No tenía idea de quién era ni por qué aterrorizaba a la familia, pero en su interior sabía que estaba ligado a la historia de la casa. Si podía manifestarse con esa solidez e incluso interactuar físicamente con el entorno, entonces aquello era más que un simple fantasma. Todo indicaba que era un poltergeist agresivo con un poder potencialmente peligroso. De hecho, la violencia no tardó en escalar. Jackie empezó a sentir que la entidad no solo quería asustarlo, sino dañarla a ella y a sus hijos. Una noche, mientras intentaba dormir a Jaime en su cama, de la habitación de Jackie porque los niños dormían con ella por seguridad, Jackie escuchó el tintinear de unos juguetes en la sala de estar. Armándose de valor, salió a investigar con lo único que tenía a mano, un bate de béisbol de juguete de Jaime. La sala estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de una farola filtrándose por la ventana. Sin previo aviso, una pelota playera que estaba en una esquina se alzó en el aire y rebotó hacia el centro de la habitación, como si un niño invisible le hubiera dado una patada o la hubiera lanzado. Rodó hasta detenerse a los pies de Jackie. La normalidad del objeto contrastaba con lo antinatural de su movimiento. En ese momento, el fantasma estaba jugando con los juguetes de sus hijos para provocarla. Jackie recogió la pelota y con voz temblorosa exigió: «¿Qué quieres? Déjanos en paz». En ese instante el infierno se desató. Algo invisible se abalanzó sobre Jackie, agarrándola por la garganta y los hombros. Sintió una presión intensa cerrándose en su cuello, una mano invisible que la estrangulaba apretando su tráquea. Jackie fue levantada y arrojada contra el suelo por esta fuerza. Ella jadeaba, luchaba, pero no había forma sólida contra la cual defenderse. Únicamente un aire frío y esa tenaza invisible. Vio puntos negros bailando en su visión mientras luchaba por respirar. Durante unos segundos aterradores creyó realmente que iba a morir ahí mismo, asfixiada en el suelo de su casa. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, la presión cesó. Rodó hacia un lado, tosiendo y tratando de respirar. No podía ver a su atacante, pero el aire a su alrededor vibraba con una energía muy densa. Débil pero impulsada por la adrenalina, Jackie se levantó a duras penas. Si la entidad tenía la intención de matarla, casi lo consiguió. Pero ahora la furia maternal de Jackie superaba el miedo. Se negó a ser una víctima pasiva. Recogió el bate nuevamente y en un acto desesperado pero decidido, marchó hacia la trampilla abierta del desván. Por primera vez, Jackie subió sola al ático, decidida a enfrentar lo que ahí se ocultaba. Gritó al interior de la oscuridad: «Sé que estás aquí, deja a mi familia en paz». Realmente yo hubiera salido de esa casa corriendo desde el primer suceso sobrenatural y de ninguna manera subiría al ático a plantarle cara al anciano. La verdad es que da bastante miedo este caso. El aire del desván era sofocante, denso por el polvo acumulado, y a la tenue luz de una linterna Jackie solo podía ver vigas expuestas y décadas de gruesas telarañas. Su propia voz resonaba contra el espacio. Con miedo y ira volvió a repetir: «Sé que estás aquí, deja a mi familia en paz». Y nada respondió, pero luego se escuchó un sonido. Algo escabulléndose detrás de ella. Jackie se giró justo a tiempo para ver una masa negra moviéndose en un rincón. De esa sombra giratoria emergió el rostro espantoso del anciano suspendido en el aire. Sus ojos brillantes se clavaron en los de Jackie con una mirada de crueldad pura. Sobresaltada, Jackie dio un paso atrás, pisando una tabla floja. El bate que llevaba consigo se le cayó de las manos y golpeó una viga. Antes de poder recuperar el equilibrio, la entidad se lanzó sobre ella. Jackie salió despedida del hueco del desván, cayendo
cayendo al suelo del pasillo con un golpe seco, aterrizando sobre su espalda y quedando sin aliento. Aturdida y magullada, miró hacia la abertura del techo. La oscuridad parecía moverse como si tuviera vida propia. I felt something behind me, so I kind of like, I turned real quick, and as I turned, there was a head, and it was just a head, and it was coming for me. Go ahead and talk. That's where the noises come from. Sometimes there's a noise like a deep hum, and it's coming from right here in midair. It's coming from right in the center. So you've heard noises in this room? Oh yeah, deep humming, and it comes from right here, right in the center of the room. It's something grabbed that out of my hand. I'm not kidding, somebody grabbed the whole thing out of my hand. Just now, it grabbed the whole thing out of my hand. Run. Yeah. Okay. Hear it? Hear it? He's walking back and forth up there. It is walking, definitely. Yes. Quiet, everyone. Shh, quiet. Esa fue la gota que derramó el vaso. Aquel espíritu podía lanzarla por los aires. Definitivamente no había forma de combatir eso. Llorando por la frustración y terror, Jackie se levantó como pudo, recogió a sus hijos y huyó de la casa esa misma noche. Metió a Jaime y a Samantha en el coche, con apenas una bolsa de pañales y la ropa que llevaban puesta. Mientras se alejaba del bungalow, casi podía sentir unos ojos observándola desde la ventana del ático. En el retrovisor, la casa se veía inocente bajo las farolas. Y Jackie solo sabía una cosa: no podía volver ahí sin ayuda. I was just ready to just jump in the truck and just drive until it ran out of gas. A young woman named Jackie Hernandez moved into a small house. Not long after, Jackie became convinced that something else was present in her home, something not of this earth. Fue entonces en el verano de 1989 cuando Jackie comprendió que necesitaba ayuda externa para recuperar su hogar y proteger a su familia. Para ese momento, casi todos los allegados a Jackie sabían que algo extraño y peligroso ocurría en su casa. Los episodios habían sacudido a sus amigos y espantado a todas las niñeras, incluso su exmarido, Al Hernández, que al principio había sido escéptico, comenzó a presenciar cosas extrañas en sus visitas. En una de ellas, Al sugirió en tono burlón que Jackie gritara al fantasma para que se manifestara. Jackie lo hizo en un ataque de desesperación, y aunque en ese momento no ocurrió nada, más tarde encontró el nombre de Al garabateado cientos de veces dentro de un armario del dormitorio. Las vías tradicionales de ayuda habían fallado estrepitosamente. Anteriormente, por sugerencia de Susan, Jackie había informado a su casero sobre los sucesos, y este organizó una visita de sacerdotes locales para bendecir la casa, pero aquella experiencia fue un desastre. Los dos sacerdotes eran profundamente escépticos y al ver unas cintas de películas de terror y una calavera de plástico decorativa que Jackie tenía, saltaron a la conclusión de que ella estaba involucrada en fuerzas oscuras y que sufría inestabilidad mental. Incluso insinuaron que los terrores nocturnos ocasionales de Jaime podían deberse a posesión demoníaca y no al trauma real de vivir en ese ambiente. Increíblemente, estos sacerdotes llegaron al extremo de denunciar a Jackie a los servicios sociales, alegando que era una mujer embarazada, drogadicta y alucinando. Al día siguiente, un asistente social se presentó sin aviso en su casa, realizando una inspección para detectar sustancias. Jackie se sintió mortificada y furiosa. En lugar de recibir ayuda, su pedido a la iglesia casi le cuesta perder a sus hijos. Juró no volver a buscar ayuda institucional ni religiosa para este problema. Si iba a recibir ayuda, tendría que venir de alguien que la tomara en serio y no la juzgara, alguien que comprendiera lo paranormal. Susan Castañeda propuso una nueva idea. Recordaba haber visto un programa de televisión sobre un investigador paranormal local llamado Barry Taff, un parapsicólogo con reputación de investigar casas embrujadas. Taff era relativamente conocido en los círculos paranormales del sur de California. Tenía un doctorado en psicofisiología y había trabajado en el laboratorio de parapsicología de UCLA en sus años dorados. De hecho, el Dr. Taff había investigado más de 3.000 casos de supuestas apariciones para ese entonces, incluido uno muy notorio en 1974 sobre una mujer llamada Doris Bitter, que inspiró la película de terror The Entity. Susan insistió a Jackie para que se comunicara con él de inmediato.
Después de semanas de deliberación, Jackie finalmente llamó al Dr. Barry Taft. Para entonces estaba viviendo temporalmente con Susan, demasiado aterrorizada como para regresar a su propia casa. La conversación inicial con Taft fue corta, pero él mostró un interés inmediato. No era la primera vez que recibía una llamada de una persona aterrada por fenómenos inexplicables. Sin embargo, algo en el tono de Jackie, en los detalles que describía, le indicó que valía la pena una visita. Jackie le explicó los ataques físicos, los ruidos, el líquido sangriento y sobre todo la aparición del anciano en la mecedora. Taft le hizo preguntas directas y técnicas. ¿A qué hora ocurrían los sucesos? ¿Había testigos? ¿Has intentado documentar alguno de los fenómenos? ¿Qué cambios emocionales has experimentado desde que te mudaste? Al final de la llamada, Taft accedió a visitar la casa. Llevaría a su equipo, el investigador Jeff Withcraft, fotógrafo con experiencia en documentación paranormal, y Barry Conrad, camarógrafo independiente que había trabajado en la televisión local y estaba fascinado con lo sobrenatural. Los tres habían colaborado anteriormente en investigaciones similares. La primera visita a la casa de San Pedro tuvo lugar a mediados de agosto de 1989. Jackie accedió a entrar por un corto periodo durante la inspección, pero no pasar la noche ahí. Al llegar, los investigadores llevaron consigo cámaras, grabadoras, sensores de movimiento y otros instrumentos básicos. Aunque al principio la casa estaba tranquila, Taft dijo que más tarde se sintió una carga inusual en el ambiente, como una densidad eléctrica en el aire. And the whole feeling of the room just changed. It went from all of a sudden from being just an interview to something that was actually happening. I mean, this was actually happening and nobody could explain it. Mientras Jackie relataba los sucesos, Barry Conrad grababa todo. En esta primera entrevista, Jackie estaba visiblemente agotada y nerviosa. Sin embargo, su relato era claro y coherente. Mostró la ubicación de los incidentes más frecuentes, que eran la cocina, el pasillo, el dormitorio de Jaime y sobre todo el desván. Y cuando Taft preguntó por qué tenía tanto miedo de esa parte de la casa, Jackie se limitó a responder porque vive ahí arriba, refiriéndose al anciano. Vivía en el ático. Durante esa primera noche de vigilancia sucedieron cosas extrañas, aunque no espectaculares. Quiet, everyone. Shh, quiet. Las grabadoras captaron ruidos inusuales, golpes sutiles, chirridos. En una ocasión, una puerta se cerró sola, aunque no había corriente de aire. And that's when I ask, let's see the attic. Let's go up there, or at least open the attic door and see what we can find. Fascinated by Jackie's account of the disembodied head, the group decided to inspect the house. Just above this laundry room is the entrance to the attic. Jeff Wheatcraft decided to go up and shoot a couple of photos. I went up into the attic and checked it out. It's a very small attic. It's very simple. There's nothing up there, basically. But as I walked around, I felt like there was something looking at me. You get this feeling where something's looking at you or something's behind you, and you just feel just very uneasy, and you're always kind of looking back to see if there is anything. That's the feeling I got the first night that I looked up in the attic. Más intrigante fue el hecho de que una de las cámaras colocadas en el pasillo dejó de grabar de forma abrupta cuando apuntaba hacia el techo. La cinta se había trabado sin razón técnica aparente. Fue suficiente para que el equipo regresara días después, esta vez mejor equipados. En la segunda visita el fenómeno se mostró con mayor fuerza. Mientras Jeff Withcraft exploraba el desván, con Barry Conrad filmando desde abajo, Jackie y Susan esperaban en la sala de estar. De repente se escuchó un grito. Jeff, que había estado solo arriba, apareció cayendo desde el agujero del desván, aterrizando pesadamente en el pasillo. Tenía una cuerda alrededor del cuello. En la confusión, Conrad lo ayudó a soltarse. Jeff jadeaba aterrorizado, con marcas visibles en la garganta. Cuando pudo hablar, dijo que había sentido como si alguien lo empujara desde atrás, lo levantara del suelo por el cuello y lo arrastrara hacia las vigas del techo intentando colgarlo, pero no vio a nadie. Lo último que recordaba era sentir que algo frío le envolvía el cuello y luego el pánico. I told you, get down, get down! There was a momentary space in there where everything went black. Jeff Wheatcraft was physically attacked in this attic on September 4th, 1989 by an invisible force that actually pulled him up onto a nail protruding from a rafter beam and actually tried to strangle him to death. I don't remember being lifted up there, but I was actually hung.
I was hung in an attic. And he helps me off of this nail. He had a horrible time getting Jeff down from there, and those were very anxious moments that passed because we didn't know whether to go up there or what. We knew something happened. Jay, this isn't a good idea. This isn't a good idea. This isn't a good idea. And what happened was I found Jeff was not standing upright. He was over like at a 45-degree angle, and he was entirely wrapped around one of the slats holding the roof up. I mean, his legs, he was like basically off the floor because his legs were wrapped around this beam. It was like he was like wrapped around there holding onto this thing for dear life. The expression on his face, though, indicated almost like he didn't even know what was going on. That was like one thing that impressed me about the expression on his face. I mean, it was obviously, he was like scared and knew something was happening, but it was like he didn't know what. And can you imagine just coming out of that dark space of time that I lost? I mean, I felt so out of control. Please get down. I gotta get out of here. Whoa. It's definitely raising me up. Jeff, please come here. Get this for me. Get the mic. Get the mic better. Jeff, here you go, buddy. Here you go. Here you go. What the hell happened? Are you okay, buddy? Oh, shit. God. Look at his neck. Look, Jeff, come on. What's behind your neck? I don't know what's on my neck. Come on down. Come on down. A piece of rope. Oh, shit. Gary, get down out of there, buddy. I knew you should. Can you find my glasses? Gary, Jeff. Look at this. Look at Jeff, this. turn the camera. Jeff, are you okay? Jeff. I'm fine. Jeff, tell me what happened, buddy. Well, I don't know, Gary. I told Gary that there was nothing happening up there, and he turned around and came. He was coming this way. All of a sudden, I feel this thing around my neck, and it's got me hanging, and it's pulling on my leg. You were hanging? Yeah, I was hanging. Gary had to bring me down. El equipo comprobó que la cuerda era una soga vieja que Jackie guardaba en el ático, enrollada desde antes de su mudanza. Nadie la había tocado y sin embargo había terminado atada en el cuello de Jeff. El ataque fue tan violento y aterrador que Jeff se negó a volver a entrar a esa casa y abandonó el proyecto. Larry Brooks asked him what he would think about going back up into the attic and taking shots with his camera over his shoulder. I started clicking off some photos. It was dark, totally dark. I fired first, I fired second, and just as I fired into the third frame, something pulled this camera from my hands. And we all hear this scream. We hear Jeff just this loud scream, and everybody, instantly runs to the kitchen, which is right there by the laundry room, and we see Jeff. Jeff comes out of the attic, and he looks as white as a ghost himself. He was shaking. I go back up there with lights this time, with a flashlight. I don't see my camera in the position that I was. I look back in the corner. All of a sudden, I see just the lens sitting there. In the other corner of the attic, was the body of the camera lying upside down with the lens port laying straight down into a box, just an old crate that was in the attic. Now talk about your first fright right there. I knew there had to be something. There had to be something in that attic. Got a push. I was standing right here. I was holding the video camera, the Sony. Right after we turned the camera off. And we turned the camera off. We were here talking. And all of a sudden, it just hit me in the back, pushed me right on the bed. And thank God the bed was there to break my fall. I don't know if you can see anything. Okay, well, oh gosh. Yeah? It looks like, oh my gosh, was it right in here? Yeah. Uh-huh. You have a very red mark right there. I'm going to get a close-up of that. I think somewhere in this side here, yeah? Yes, sir. The repeated attacks on Jeff were not laughed off. In fact, he had to take repeated vacations or, say, retreats away from his family, his friends, because the response he had to this was one of post-traumatic stress disorder. Barry Conrad, sin embargo, estaba más decidido que nunca a continuar. At 3:59 a.m., Conrad tried an experiment. He placed an envelope and pen in the middle of the stove, hoping that the entity would write a message. 5 minutes later, the envelope was on fire. Oh my gosh! Oh my God! Come in here! Barry, get this! Oh shit! Look at this! It moved the paper on top of it. It's now burning the paper. It's lit the burners, and it's burned the paper. As the night grew longer, it was apparent that the thing in the apartment was not about to leave.
Este ataque físico directo fue el punto de inflexión. Hasta entonces muchos investigadores dudaban de la autenticidad de los fenómenos poltergeist, pero aquí había una agresión documentada grabada en parte por vídeo, con un testigo a punto de ser ahorcado por una fuerza invisible. Tras el ataque a Jeff Woodcraft, Jackie se sumió en una mezcla de terror, frustración y determinación. A pesar de todo, seguía sin entender por qué ella y su familia eran el blanco de esa fuerza. ¿Qué quería ese ente? ¿Por qué parecía tan violento? ¿Y por qué el desván? Inspirada por el sueño recurrente del asesinato en el puerto, Jackie decidió investigar la historia de su casa y la zona de San Pedro. Empezó visitando la biblioteca pública local, revisando viejos periódicos, registros marítimos y documentos de archivo. Dedicó horas enteras a buscar cualquier mención de crímenes, desapariciones o eventos extraños vinculados al vecindario o al puerto cercano. Durante una de esas visitas encontró una nota en un periódico antiguo de la década de 1930 sobre un joven marinero que había desaparecido en extrañas circunstancias. Se decía que había sido visto por última vez en un bar del puerto y que poco después su cuerpo fue encontrado flotando en el agua con señales de trauma craneal. El nombre del marinero era Herman Hendrickson, un inmigrante escandinavo que trabajaba descargando mercancía en los muelles. Se sospechaba que había sido asesinado en una disputa por dinero, pero nunca se detuvo a ningún sospechoso y el caso quedó sin resolver. Lo más escalofriante para Jackie fue que el rostro descrito en el informe coincidía con el rostro del anciano que había visto en la mecedora. No era joven como lo habría sido Hendrickson en los años 30, pero la descripción facial y su atuendo marinero coincidían demasiado como para ser una pura coincidencia. Profundizando más, descubrió que en la década de 1940 la casa que ahora ocupaba había pertenecido a un empleado del puerto que había trabajado con Hendrickson. Aunque no se pudo confirmar una conexión directa, las fechas y ubicaciones sugerían que el terreno de la casa y la entidad estaban de algún modo ligados por un pasado compartido. Además, Jackie descubrió que antes de que ella se mudara, los últimos 3 inquilinos no habían durado más de 6 meses en la casa. Uno de ellos había abandonado el lugar de forma abrupta, dejando todos sus muebles atrás. Otro había pedido un traslado de trabajo de inmediato sin dar explicaciones. Cuando Jackie logró contactar con una mujer que vivió allí brevemente en 1986, esta le confirmó que también había experimentado eventos extraños, ruidos en el ático, luces que parpadeaban y la sensación constante de ser observada por alguien. Estos hallazgos reforzaron su creencia de que la casa, o más específicamente el terreno sobre el que estaba construida, esta casa estaba marcado por una tragedia no resuelta. Era como si el espíritu de Hendrickson no descansara. Su alma estaba atrapada por la violencia de su muerte y la falta de justicia. Jackie compartió todos estos descubrimientos con Barry Conrad y el Dr. Taft, quienes se mostraron impresionados por la precisión de la información. Para ellos esto no solo daba contexto histórico al caso, sino que sugería un perfil de entidad, un espíritu con ira, resentimiento y confusión, un alma que quizá no sabía que estaba muerta o que seguía buscando venganza. Taft, que veía patrones similares en otros casos de poltergeist, llegó a una hipótesis. Ciertas personas en estados emocionales específicos, especialmente mujeres jóvenes bajo gran estrés o trauma, podían actuar como catalizadores de manifestaciones paranormales. En esta teoría, Jackie no era solo una víctima, era en parte el centro emocional que alimentaba la actividad. La idea era desconcertante para Jackie. Significaba eso que ella, por estar emocionalmente vulnerable, había atraído a la entidad, que su energía daba forma y fuerza al espectro. ¿Podía controlar esto o debía huir para siempre? Tras la revelación del posible vínculo entre el espíritu y el marinero Herman Hendrickson, el equipo redobló sus esfuerzos. Jackie accedió a regresar a la casa brevemente para cooperar en lo que se convertiría en la investigación más intensa del caso. El Dr. Taft y Barry Conrad y un grupo reducido instalaron cámaras, micrófonos y sensores durante varios días consecutivos, en turnos de vigilancia que se extendían hasta la madrugada. Durante esas sesiones los fenómenos se intensificaron de nuevo. Puertas que se abrían y cerraban con fuerza, luces que parpadeaban sin razón, objetos que se desplazaban en pleno campo visual de los testigos. Los sensores de movimiento se activaron solos, las cámaras sufrían interferencias eléctricas sin explicación y un hedor pútrido, descrito como una mezcla de aguas residuales, metal oxidado y carne podrida, llenaban el aire sin una fuente visible. Una noche, mientras Jackie y el equipo estaban en la cocina, se escucharon fuertes golpes provenientes del ático. Al abrir la trampilla, una densa niebla descendió, como si el calor de la casa se hubiera condensado ahí dentro, pero la temperatura del desván era mucho más baja que el resto de la vivienda. La cámara de vídeo captó como uno de los
los miembros del equipo, sin previo aviso, fue empujado violentamente hacia la escalera del desván y cayó con fuerza al suelo. Jackie gritó, todos retrocedieron, las luces parpadearon y una de las cámaras cayó al suelo sin ser tocada. Era evidente que la presencia no solo persistía, sino que se resistía activamente a ser observada o documentada. Jackie, presa del miedo, suplicó al Dr. Taft que intentaran algo más, un ritual, una bendición, lo que fuera. Aunque Taft era escéptico respecto a rituales religiosos, accedió a colaborar con un medium de confianza. El equipo volvió a la casa con un medium experimentado, Peter James, quien había colaborado en otros casos paranormales de alto perfil. Desde que entró en la casa, Peter afirmó sentir una fuerte energía masculina llena de frustración, dolor y enfado. Señaló directamente al desván como el foco del malestar espiritual. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo, se llevó las manos al pecho y dijo: fue golpeado en la cabeza, se hundió en el agua, no por accidente. Nadie le había contado nada de los sueños de Jackie y sin embargo Peter estaba describiendo con exactitud los elementos del asesinato de Hendrickson. Durante la sesión, Peter trató de comunicarse con el espíritu hablándole en voz alta, pidiendo que dijera qué necesitaba para descansar en paz. Lo único que consiguió fue una violenta ráfaga de viento que sacudió las cortinas a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Una vela se apagó y un crucifijo colocado en una repisa cayó al suelo. El intento de liberación no funcionó. La actividad, si bien no se volvió más intensa, sí pareció desconcertarse. La casa ya no mostraba manifestaciones repartidas, sino que todo el fenómeno se había retirado al ático. Era como si el espíritu supiera que estaban intentando echarlo y se atrincherara en su último refugio. Con el paso de las semanas, Jackie decidió que no podía seguir luchando. La casa estaba arruinando su salud mental, afectando el bienestar de sus hijos y destruyendo su estabilidad emocional. Aunque el Dr. Taft aún deseaba seguir con la investigación, Jackie finalmente abandonó la casa de San Pedro en noviembre de 1989. Se mudó a una zona más alejada de la ciudad y cortó todo contacto con la casa. Aunque la actividad no desapareció del todo, en su nuevo hogar experimentó algunos fenómenos menores durante un tiempo. Sin embargo, nunca volvieron a alcanzarse los niveles de violencia y terror vividos en San Pedro. Algunos miembros del equipo especularon que al alejarse de la casa y de la fuente de energía, el vínculo con la entidad se debilitó y se disolvió. Después de abandonar la casa de San Pedro, Jackie se dedicó a reconstruir su vida. Aunque la actividad paranormal no cesó de inmediato, se volvió esporádica y mucho menos agresiva. Esto reforzó la teoría del Dr. Taft, que el bungalow de San Pedro era el epicentro de la actividad y que Jackie, aunque posiblemente actuara como catalizadora, no era su única fuente de energía. Barry Conrad, el camarógrafo que había documentado casi todos los episodios junto al equipo, editó muchas horas de material filmado y publicó un documental titulado An Unknown Encounter, A True Account of the San Pedro Haunting, un encuentro desconocido, relato verdadero del caso San Pedro, que se emitió en cadenas locales y luego fue distribuido en festivales y en televisión por cable. Gracias a este documental el caso obtuvo notoriedad nacional e incluso internacional. La historia de Jackie llamó la atención de múltiples investigadores paranormales, periodistas y curiosos. Se escribieron artículos en revistas especializadas y varios programas de televisión sobre lo sobrenatural visitaron el lugar años después, pero ningún equipo posterior logró captar actividad comparable a la que vivió Jackie y el equipo original. Para muchos eso fue prueba de que el espíritu se había apagado con el tiempo, tal vez finalmente liberado por el distanciamiento de Jackie. Para otros fue un indicio de que la energía necesaria para manifestarse requería condiciones psicológicas y personales específicas, miedo, trauma, juventud, caos emocional, que ya no estaba presente en ese momento. Jackie Hernández desapareció del foco público años después. Se sabe que formó una familia, vivió en relativa tranquilidad y evitó hablar del caso, salvo en contadas entrevistas. Sus hijos, que eran pequeños durante los eventos, no recuerdan mucho. En entrevistas posteriores, Jackie declaró que nunca quiso fama, solo ayuda. Para ella, el caso de San Pedro no fue una historia de fantasmas, sino una lucha por sobrevivir contra algo que nadie comprendía y que casi la destruye. Almost feel fortunate to have had the opportunity to see the other side, although there's a lot that I would have preferred not to have seen. It was an experience that not too many people get to go through. Even though I didn't want to at the time and I was terrified, I feel fortunate to have experienced the things that I've experienced.
Barry Conrad continuó investigando fenómenos paranormales hasta su muerte en 2010. El Dr. Barry Taff, aún activo como autor y conferencista, sigue considerando el caso de San Pedro como uno de los más extremos y peligrosos que jamás haya documentado. Hasta el día de hoy, el caso permanece sin explicación definitiva. Y esto es todo sobre el caso del poltergeist de San Pedro. Este es uno de los pocos casos paranormales que he traído al canal en los que no han participado los Warren. Y si os gustan este tipo de casos, intentaré buscar más que no hayan participado los Warren para que podamos conocer casos nuevos y que hayan documentado otros equipos de investigación paranormal. Desde luego, si esto fue real, que según lo documentado, sí, es un completo horror, porque en los otros casos paranormales siempre se ven figuras, sombras, sonidos, susurros, pero que en este la presencia fuera un anciano con forma humana pero casi demoníaca es lo que lo hace más aterrador. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, que sepáis que tengo más casos paranormales en el canal, en esta misma lista de reproducción. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!